Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y este es nuestro video de explicación del trabajo de aplicación número uno. Vamos a empezar con el problema número uno y la pregunta número uno. Y dice, ¿cuál es el principal problema de salud que han presentado los estudiantes derivado de la educación virtual? Como base de datos tomamos una encuesta realizada a 56 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas que tienen clases en formato virtual. Los estudiantes presentan varios problemas de salud, pero el más significativo es el dolor de espalda. 32 estudiantes presentan dolor de espalda, en el que 22 de los 32 son mujeres y 10 hombres, siendo el 57,14 de los estudiantes, por lo que más de la mitad de los estudiantes encuestados tienen el mismo problema. Con respecto a la pregunta número 2, pedí realizar una gráfica donde se incluía la variable del sexo y los síntomas que los estudiantes presentan. Para realizar esto, la gráfica se necesita de primero hacer una tabla donde se clasifique la variable sexo con sus categorías femenino y masculino y los otros síntomas que ellos presentan, tanto como cansancio y energía, insomnio, cefalea, mucho sueño y irritabilidad, y la cantidad de cada uno de ellos. Luego se realiza la gráfica, como se puede observar, es una gráfica de barras agrupadas y se puede observar que tanto en femenino y masculino los síntomas que más predominan son cansancio o falta de energía e insomnio. En el ejercicio número 3 nos indican que debemos interpretar la información de la gráfica anterior con medidas descriptivas adecuadas para este tipo de variable. Dado que estamos manejando una variable cualitativa, es oportuno utilizar como medida descriptiva las medidas de punto. En estas se incluyen proporción, razón y porcentaje. En el numeral 1 nos indican que vamos a realizar un ejercicio de proporción y nos preguntan ¿qué proporción de estudiantes femeninas presenta cefalia? Identificamos el total de estudiantes femeninas, que son 41, y el total de estudiantes femeninas que han presentado cefalia, 3. Hacemos nuestro procedimiento. 3 dividido 41 nos da un resultado de 0,073. La interpretación para este ejercicio es la siguiente. La proporción de estudiantes femeninas que han presentado cefalias durante su educación virtual ha sido de 0,073. En el numeral 2 nos indican que es un ejercicio de razón y nos piden la razón de estudiantes femeninas con mucho sueño y estudiantes femeninas. Identificamos nuestro numerador y nuestro denominador. Estudiantes femeninas con mucho sueño, numerador, y estudiantes femeninas, denominador. Utilizando una K de 100, tenemos que 4 dividido 41 nos da un resultado de 0,098 por 100, que es nuestra K, un resultado final de 9,8, aproximado a 10. Y la interpretación es la siguiente. Por cada 100 estudiantes femeninas, hay 10 estudiantes femeninas que han presentado mucho sueño. El numeral 3 nos indica que es un ejercicio de porcentaje y nos pregunta ¿qué porcentaje de estudiantes masculinos han presentado insomnio? Teniendo un total de 15 estudiantes masculinos y un total de 4 estudiantes masculinos que han presentado insomnio, realizamos nuestro procedimiento. 4 dividido 15 nos da un resultado de 0,26, multiplicado por 100 nos da un 26%. La interpretación para este problema es: el 26% de los estudiantes masculinos han presentado insomnio durante su educación virtual. Para superar el inciso número 4 de la base de datos proporcional, selecciona la variable estatura, que estaría por acá. Elabora una tabla de trabajos dejando constancia del procedimiento realizado. Muy bien, acá tenemos los datos de estatura. Y pues bueno, para iniciar los ordenamos de mayor a menor. Y luego pues para iniciar debíamos de calcular el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor, que nos dio 37. Luego el número de intervalos, que es en base a la regla de Sturges, que nos dio 7. Y luego la amplitud es el rango menos el número de intervalos. Partido, número de intervalos. Nos dio 5. Entonces ahí ya podemos realizar los límites inferior y superior. Y acá los tenemos por esa parte. Al ya tenerlos, realizamos también los límites reales y la marca de clase, que es el límite inferior más el límite superior partido 2, y nos dieron estos resultados. Luego tenemos frecuencia, que es el número de datos por intervalo. Por ejemplo, acá tenemos en colorcito, en amarillo los del primer intervalo, que serían solamente 3, y así sucesivamente. Luego, en la frecuencia acumulada es sumando las frecuencias. 3 más 11 serían 14, 14 más 9, 23, y así sucesivamente. Luego la frecuencia relativa es la frecuencia partido el número total de datos. Entonces acá tenemos 3 partidos 56, nos da 0.054. Y luego el siguiente 14 partidos 56, 0.19. Y luego la frecuencia relativa acumulada se va dando de esta manera, como en la anterior. Luego acá tenemos lo que es la marca de clase por la frecuencia. Luego la marca de clase menos la mediana.
Luego este resultado en valores al cuadrado por esta parte y luego este resultado por la En el frecuencia. problema 5, en la tabla de presentación, pues para elaborar la tabla de presentación con la variable estatura, se organizaban los datos en datos de intervalos de clase con los valores de estatura y también se organizaron con el número de estudiantes que tenían el número de estatura. Y pues para la gráfica se utilizó una gráfica de áreas para representar la tabla de presentación de la variable estatura, en el que se representan los valores de estatura en el eje X y los valores de estudiantes en el eje Y. En el problema 2 nos solicitan que con esta tabla tenemos que encontrar todas las medidas de tendencia central, las de posición y las de dispersión. Acá en esta tabla se encuentran todos los datos que vamos a utilizar. Entonces, como primer punto tenemos la media. Y tenemos que para encontrar la media es la sumatoria de las frecuencias por la marca de clase dividido el número de datos. En este caso, como podemos observar acá, es una N mayúscula porque estamos hablando de una población, de una muestra. Tenemos que la sumatoria de las frecuencias desde la marca de clase es de 9102 y la cantidad de datos es de 56 y el resultado por eso es que nos da 162,54 y se interpreta como que el promedio de la estatura de los estudiantes es de 162,54 centímetros. También tenemos la varianza, que son los límites reales inferiores. Acá es n, también que es la población, dividido 2, la frecuencia acumulada, con la frecuencia también de clase, y se dividen en el intervalo de las clases que contienen a la mediana, a la media. También poseemos en la moda, la fórmula para la moda es LRI, que es el valor de la X en el límite real inferior de la clase. También tenemos que delta 1 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Acá tenemos la resolución de los deltas. Y delta 2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase, en donde nos da que el valor con más frecuencia es de 161,7. Esto quiere decir que es unimodal. Tenemos la varianza como resultado nos da que la variabilidad en unidades al cuadrado es de 89,99. También solo sustituimos de igual manera los datos. Tenemos después la desviación estándar, que la desviación estándar como resultado nos da que la variabilidad en unidades absolutas corresponde al 9,43%. De igual manera, son las frecuencias dividido la población, dividido las sumatorias. Entonces, solamente dentro de la ecuación es ir sustituyendo los datos que ya presentan en el cuadro anterior. Tenemos también que el coeficiente de variación es de 5,8 y también nos solicitan encontrar el percentil número 40. Sabemos que los percentiles son valores que dividen a una distribución estadística en 100 partes iguales y cada percentil corresponde al 1%. En este caso nos están solicitando el percentil 40 y tenemos que como resultado del percentil 40 o como interpretación, el 40% de los estudiantes tienen una estatura menor de 159,17. En el ejercicio número 7 nos piden que desarrollemos los cálculos necesarios que permiten describir la relación entre las variables estatura y peso, así como el tipo y la magnitud de relación que existe entre ellas. Para realizar este tipo de procedimientos hay dos formas, uno en calculadora y otro que es manual utilizando fórmulas. Describiré ambas formas de realizarlo. Primero vamos a identificar los datos que nos piden en cada una de las fórmulas. Para la fórmula de B nos piden la cantidad de datos que hemos utilizado por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido la cantidad de datos que hemos utilizado por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, ese resultado elevado al cuadrado. Para la fórmula de A, nos piden la sumatoria de Y por menos B, que es el resultado que nos sale con esta fórmula, por la sumatoria de X, dividido la cantidad de datos que nos piden, o que hemos utilizado. Para la fórmula de R, utilizaremos la cantidad de datos que hemos empleado por la sumatoria de X por Y, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido la raíz cuadrada de la cantidad de datos que hemos utilizado por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X, ese resultado elevado al cuadrado, por la raíz cuadrada de la cantidad de datos que hemos utilizado multiplicado por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de Y, ese resultado elevado al cuadrado. Habiendo realizado nuestra tabla con todos los datos que se nos piden y con la ayuda de Excel para realizarlo de una manera más amena, colocamos nuestros datos como se nos indica en las fórmulas. Para la fórmula de B hemos llegado a un resultado de 1,40. En A hemos llegado a menos 93,61. Y en R hemos llegado a 0,5796. Ahora, la interpretación quedaría así. Como el valor de la pendiente B es de 1,40, significa que por cada valor de la variable independiente X, estatura, la variable independiente Y, peso, aumentará 1,40 libras. Además, es una correlación lineal moderada y positiva con un valor de 0,58 aproximadamente. Ahora explicaré la forma en la que se realiza con calculadora. En red, que es el número 3, en lineal, que es el número 1, podemos comenzar a colocar nuestros datos. 145,125, que es el primer dato,
Le damos M más y nos da 1. Y así sucesivamente. Luego de haber introducido nuestros 30 datos, vamos a solicitarle a la calculadora presionando Shift y 2 que nos dé los resultados respectivos A, B y R. Para A tenemos un menos 93.61. Para B tenemos un 1.40. Y para R un 0.5796. Tal y como lo habíamos dicho, En la pregunta 8 nos solicitan realizar un diagrama de dispersión. Para poder realizar este diagrama de dispersión, tenemos que seguir unos pasos. Como primer paso es determinar la situación y entender qué es lo que está ocurriendo para poder establecer las variables que vamos a estudiar. Como paso 2 es determinar las variables que vamos a estudiar, ya que entre ellas es importante que exista una relación que nos permita caracterizar la situación. Paso número 3, vamos a recolectar los datos. En este caso nosotros ya tenemos realizada la tabla, entonces es un poquito más fácil obtener los datos que vamos a estudiar de las variables estatura y peso. En este caso, el paso 4 es ubicar los valores en el eje respectivo. Como les comentaba, las variables que estaremos utilizando es estatura y peso. Y para poderlas colocar, dependiendo de la variable dependiente o independiente. Acá el valor de y depende del valor que le demos a x. Paso número 5 es determinar el coeficiente de relación. Y paso número 6 es analizar con base al coeficiente y poder tomar las decisiones y análisis de la situación. Para conseguir un diagrama como el que se muestra en pantalla, primero debemos seleccionar nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, estatura y peso respectivamente. Seleccionamos nuestros 30 datos, nos vamos a la pestaña de insertar y gráfico, y nos aparece un gráfico de estos, pero nosotros necesitamos un gráfico de dispersión. Y Excel nos permite escoger el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Entonces buscamos nuestro diagrama de dispersión, que es el de pelotitas, este. Le damos clic a alguna de las pelotitas, independientemente de la que sea, nos va a funcionar. Y nos lleva a la pestaña de personalizar. Buscamos la opción de línea de tendencia y la opción de mostrar R al cuadrado. Si nos damos cuenta, nosotros estamos utilizando simplemente R, no R al cuadrado. Y si nos apoyamos de las fórmulas de Excel, le podemos sacar raíz cuadrada del valor que nos da la gráfica, 0,336. Si le sacamos la raíz cuadrada a 0,336, nos da un valor de 0,5796, que es el valor que nos salió utilizando la ecuación de R y además sacando el valor. En el problema 9, el ejemplo que utilizamos fue que peso en libras se estima de una persona que mide 185 centímetros, en donde X es 185, A es igual a menos 93.61 y B es 1.40. Lo siguiente que hicimos fue el cálculo que fue Y igual a más B por X, que es igual a menos 93.61 más 1.40 por 185, que da igual a 165.39 libras. Así que la respuesta a esta pregunta es que para una persona que mide 185 centímetros se estima un peso de 165.39 libras. Número 10. Buscar en el medio de comunicación nacional una gráfica que muestre la situación de los accidentes de tránsito en el país. Hemos encontrado esta que nos indica la cantidad de hechos de tránsito según hora de ocurrencia en enero a diciembre de 2022. Esta gráfica se puede analizar de la siguiente manera, que es una escala de colores que está acá abajo, que nos indica que el color rojo representa la hora con mayor incidencia de hechos y el color verde representa la hora con menor incidencia de hechos de tránsito. Entonces podemos ver que el horario en que los hechos de tránsito se empiezan a suscitar con mayor cantidad es de las 5 de la tarde a las 12 horas del siguiente día. Porque podemos ver que a las 5 de la tarde empiezan con 454, 471. La mayor hora está en rojo, acá en rojo oscuro, a las 7 horas. 611. Mayormente a estas horas, porque hay mucha gente que regresa a sus casas o algunos mayormente salen de fiesta, beben en exceso y manejan así. Y a esa hora también se da la salida de varios camiones de transporte pesado. Entonces no se tiene mucho cuidado y pues se terminan originando mucho más accidentes. Pero en general pues en el país tenemos muy mala coordinación y conocimiento de las leyes, y es por eso que terminaron ocurriendo muchos accidentes a Con diario. respecto a la pregunta 11, ¿cómo apoya la bioestadística al problema? Bueno, la bioestadística es una herramienta fundamental, ya que esta nos proporciona poder presentar los datos de una mejor manera representados en una gráfica, ya que en una gráfica es más comprensible
y más fácil de ver la cantidad de que la gráfica quiera mostrar de dicho problema.